Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno, siguiendo aquí con el tema que estamos viendo o que veníamos viendo sobre los empalmes a 90 grados entre dos tuberías, el famoso boca de pez, ¿cierto? Estamos viendo en esos otros ejercicios cómo calcular o cómo más bien utilizando las fórmulas desarrollar la plantilla para trazar pues la boca de pez, ¿cierto? En este caso, pues ya no vamos a ver el desarrollo para ese tipo de corte de la plantilla pues del tubo, sino que vamos a desarrollar es la plantilla que hay que hacerle al cabezal, ¿sí? Al tubo principal, para hacer el corte en donde va a empalmar dicho tubo. Esto, amigos, muchas veces es necesario hacerlo cuando estamos trabajando pues con tuberías de gran tamaño, en el cual pues por su tamaño y peso pues no podemos estar simplemente ubicándola y con el mismo tubo pues marcar el tubo principal y luego quitar para luego cortar. Entonces allí pues nos toca pues utilizar la plantilla, aunque también a veces cuando utilizamos tubería pequeña y dependiendo pues ya de que ya hay una estructura ya formada, también por la complejidad de estar manipulando pues ubicando para marcar, entonces es ideal pues hacer la plantilla, que básicamente pues es una plantilla de cuenta pues como aquí tenemos el tubo, una plantilla así similar a esta y simplemente la vamos a ubicar, cierto, y se va a marcar pues el corte. Entonces para hacer esa plantilla, amigos, vamos a, bueno, trayéndole este mismo ejemplo con el cual desarrollamos los ejercicios anteriores. Tenemos este tubo de 12 pulgadas, este empalme entre tubos de 12 pulgadas, en donde vamos a trabajar nuevamente con los diámetros interiores. En este caso tenemos el radio interior que es de 139.8, dado pues que en esta tubería pues la pared es de media pulgada. Y tenemos el radio exterior del tubo que es de 152.5. Entonces inicialmente para desarrollar esa plantilla, amigos, que básicamente esa plantilla que se nos va a formar, esta misma, similar a esta que tengo aquí, es una elipse, ¿sí? Es una elipse la que se nos va a formar en este tipo de empalmes. Y como ya yo aquí en el canal, pues hace ya un tiempo subí un video donde explicaba el desarrollo de ese tipo de cortes, de esas plantillas, de esas elipses. Los invito para que se miren ese videito para que puedan saber en detalle de lo que implica pues una elipse. Igual en la descripción del video le voy a dejar el link para que lo vean. Entonces amigos, básicamente una elipse es la intersección tangencial entre dos circunferencias, una mayor y una menor. Entonces para este caso la menor vendría siendo el diámetro interior, que es el que con el que vamos a desarrollar, y el diámetro exterior, perdón, y el diámetro mayor vendría siendo el que vamos a calcular, que es el perímetro, ¿sí? Todo este perímetro donde va a empalmar esa tubería internamente. Entonces, inicialmente necesitamos calcular ese perímetro. Entonces, para calcular ese perímetro tenemos que hallar los grados, ¿sí? Los grados que separan toda esta abertura, es decir, desde este punto donde empalma con la parte interior del tubo, ¿cierto? Hacia el centro y hacia la parte de acá. Se nos va a formar este ángulo. Ese ángulo lo tenemos que hallar. Para con ese ángulo, pues ahí sí calcular el perímetro total de toda esta sección de aquí, que ese perímetro va a ser nuestro diámetro mayor en esa elipse. De la formulita va a ser la siguiente. Entonces, para hallar los grados, la formulita es seno a la menos 1 entre paréntesis la división entre el radio interior y el radio exterior por 2. Esta formulita pues la podemos aplicar siempre que necesitamos saber los grados que separan dos puntos dados en una circunferencia. Entonces, reemplazando la fórmula con los datos que tenemos, nos va a dar que seno a la menos 1 el radio interior, ya sabemos que es el radio interno del tubo, ¿cierto? Que es de 139.8. Y el radio exterior, que ya es el radio exterior del tubo, que es 152.5. Cerramos paréntesis, lo multiplicamos por 2, hacemos todo esto en una calculadora y nos va a dar que los grados que
que nos da la abertura total es de 132.9 grados. Ya teniendo los grados, entonces ya sí reemplazamos esta otra formulita, que es la que vamos a necesitar para hallar el perímetro. Esta formulita también ya la hemos visto en ejercicios anteriores. Y la que nos dice que es el diámetro por pi por los grados, es decir, estos de acá, que vamos a hallar sobre 360. Reemplazamos la formulita y nos dice que es 305, que viene siendo el diámetro del tubo, ¿cierto? Por 3,1416 por 132.9 grados. Yo creo que acabamos de hallar sobre 360. Eso nos va a dar que el perímetro es de 353.7 milímetros, que esto implica que es nuestro diámetro mayor de esa elipse. Entonces aquí tenemos ya los dos diámetros, ¿cierto? Tenemos el diámetro mayor, que es 353.7 milímetros, que es el que acabamos de hallar, y el radio de ese diámetro, pues 176.8. Y tenemos el diámetro menor, que es el diámetro interno del tubo, que es 279.6. Su radio vendría siendo 139.8. Entonces aquí tenemos los dos radios con los cuales vamos a trabajar dicha elipse. Y se nos van a formar, bueno, aquí esta elipse la vamos a desarrollar con los mismos grados o las mismas divisiones con que habíamos hecho el ejercicio anterior. Es decir, que dimos el cuadrante en 4 partes, ¿cierto? Vamos a tener ángulos de 22.5, 45 y 67.5 grados, y obviamente el ángulo pues de 90. Esas 4 medidas las vamos a hallar tanto en el diámetro mayor como en el diámetro menor utilizando sus radios. Entonces la medida número 1 para el diámetro mayor es el de 90 grados, obviamente es el radio, ¿cierto? El radio 176.8. En la medida 2 vamos a tomar ese mismo radio 176.8 y lo vamos a multiplicar por el seno de 67.5 grados, que nos va a dar que es 163.3 en la medida 2. En la 3 nuevamente ese mismo radio 176.8 por el seno de 45 nos va a dar que es 125 para la medida 3. Y en la cuarta tomamos nuevamente el radio 176.8 por el seno de 22.5, nos va a dar que la medida en la cuarta es 67.6 milímetros. Entonces aquí ya desarrollamos las 4 medidas del diámetro mayor. Lo mismo hacemos en el diámetro menor. Nuevamente de 90 grados viene siendo el radio 139.8. Nuevamente el radio 139.8 por el seno 67.5 nos va a dar que es 129 milímetros para esta medida acá del menor. En la número 3, reemplazando la fórmula, nuevamente 139.8 por el seno de 45 nos va a dar que es 99. Y finalmente la medida número cuarta es 139.8 por el seno de 22.5, que nos va a dar que es 53.5 milímetros. Entonces aquí ya tenemos las 4 medidas de cada uno de los diámetros. Entonces simplemente ya ahora vamos a hacer la trazabilidad para hacer la plantilla de la elipse y nos queda de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos ya la trazabilidad de la elipse. Lo que vamos a hacer es obviamente trazar las líneas centro, ¿cierto? Los ejes de simetría, tanto el vertical como horizontal. En uno de ellos, en este caso como yo se las puse aquí, sobre la línea vertical, les tracé el diámetro mayor. Y sobre la horizontal el diámetro menor. Ahí están los puntos, desde este punto acá a este punto de acá, obviamente utilizando el radio, ¿cierto? El radio de aquí para acá y para acá nos va a dar el diámetro menor desde este punto a este punto. Y lo mismo para el diámetro mayor, desde este punto hacia el centro el radio, ¿cierto? Y de aquí hacia acá el radio, y nos va a dar la longitud total del diámetro mayor, como tal cual está mostrado aquí, la línea 1, que tenemos que es el diámetro, perdón, que es el radio, ¿cierto? E igual, en esta parte de acá, tenemos también el radio para el diámetro menor, la línea 1. Entonces, básicamente lo que hacemos, amigos, así como se ve aquí, es que sobre estas líneas centro, donde parte cada uno de los radios, perdón, de los diámetros, vamos a trazar cada una de las demás líneas que hayamos, la 2, la 3 y la 4. Entonces, como sobre esta línea, ¿cierto? Trazamos la mayor, el diámetro mayor. Entonces, de aquí hacia acá marcamos la cuarta de la mayor, de aquí hacia acá la 3 y la 2, y así sucesivamente trazamos líneas paralelas a la línea centro donde parte el diámetro mayor. Lo mismo hacemos en el diámetro menor. Sobre la horizontal vamos a trazar la línea 2, ¿cierto? La 3 y la cuarta también, trazando paralelamente hacia su centro. Eso lo vamos a repetir tanto en un lado como en el otro, ¿cierto? En los 4 cuadrantes. Y obviamente como son líneas verticales y horizontales, pues ya se van a cortar en unos puntos dados. En donde, si nos fijamos,
la cuarta del diámetro menor, que es esta que se ve aquí, va a cortar con la número 2 del diámetro mayor. La 3 se corta con la 3, tal cual, así como está aquí, ahí tenemos el punto de corte. Y la cuarta de la mayor, esta que va aquí, ¿sí? Se va a cortar con la 2 del diámetro menor. Eso se va a repetir en los 4 cuadrantes, entonces nos van a formar esos puntos que son las ordenadas por donde vamos a trazar con una línea curva, ¿sí? Una línea curva, vamos a trazar y vamos a unir todos esos puntos y se nos va a formar la elipse. Nuevamente les digo amigos, los invito para que se miren el video de desarrollo de la elipse para que puedan ver en detalle paso por paso. Entonces básicamente aquí ya trazamos pues la generatriz de dicha elipse y obviamente nos va a quedar así como esta. Aquí podemos ver las líneas, estas líneas que le acabo de mencionar, aquí la podemos ver, los puntos de corte donde pasó cada una de esas líneas y se formó pues la elipse. Entonces, ya teniendo la plantilla amigos, entonces ya sí procedemos acá en el tubo, ¿cierto? Al tubo pues le vamos a trazar la línea centro donde va a empalmar con el otro y utilizando la plantilla con las mismas líneas que le trazamos pues las vamos a ubicar centrada, obviamente que esas líneas coincidan, ¿cierto? Algo así similar. Esas líneas coincidan y ahí sí ya marcamos con una tiza industrial o con cualquier elemento que utilicen ustedes en sus talleres para hacer trazos y cortamos. Y ahí nos va a quedar el corte y nos va a empalmar precisamente el diámetro interior del tubo con el cabezal o el tubo principal. En un próximo video amigos vamos a ver este mismo ejercicio pero ya no para los empalmes a 90 sino los que ya vienen en ángulo agudo. También vamos a mirar el desarrollo de esa plantilla, aunque esa plantillita es un poquito más elaborada, o sea, hay que hacer un poquito más de procedimientos para poder calcular cada uno de las ordenadas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Estaremos pendientes para un próximo video.